¿Te has preguntado alguna vez cómo era realmente vivir en una ciudad apiñada, amurallada y construida para la defensa antes de que existieran las calles anchas y los espacios abiertos? Hoy vamos a descubrir juntos cómo era la vida en Edimburgo antes de su gran transformación, usando herramientas modernas para dar vida a pinturas, mapas y grabados históricos. No vamos solo a mirar el pasado, vamos a meternos dentro de él, a recorrer sus calles y a ver la ciudad tal como fue. Vamos a movernos, cambiar ángulos y perspectivas, y si te quedas hasta el final, te mostraré cómo lucen estos mismos lugares en la actualidad, revelando cómo Edimburgo se transformó con el tiempo. Quiero empezar un poco antes, con este dibujo que nos lleva hasta mediados del siglo XV, mucho antes del Edimburgo que solemos imaginar. No es una reconstrucción exacta, pero muestra la ciudad más o menos como existía entonces. En aquel momento, la ciudad apenas se extendía a lo largo de una estrecha cresta de tierra. El castillo se asienta en lo más alto, clavado en la roca, y todo lo demás desciende desde allí. No hay mucho espacio para expandirse. El terreno empinado a ambos lados mantiene el asentamiento atrapado en su lugar, y ese simple hecho termina moldeando cómo crece la ciudad durante siglos. Esta vista muestra Edimburgo desde el sur a mediados del siglo XVII. La ciudad sigue apiñada a lo largo de la cresta. El casco antiguo se aferra al terreno elevado, denso y oscuro, con la mayor parte de la vida comprimida en una estrecha franja de tierra. A su alrededor, todo se abre. Una vez que pasas los edificios, hay principalmente campos, laderas y terreno despejado, con muy poco construido más allá del borde de la ciudad. Edimburgo aún no se ha expandido hacia afuera, está construyendo hacia arriba. Y para el 1700, esa presión moldeará la vida diaria de formas imposibles de ignorar. Cuando contemplas Edimburgo así, tu mirada siempre termina aquí. Vale la pena detenerse y centrarse en el castillo, porque durante siglos ha sido el centro de poder de la ciudad. Durante gran parte de su historia, el castillo de Edimburgo se define por su posición. Se alza muy por encima de la ciudad, construido directamente sobre la roca, más como una continuación del paisaje que algo colocado encima. Desde el exterior, está pensado para verse desde la distancia, sólido, elevado y difícil de alcanzar. Con el tiempo, el castillo permanece dominante, pero el mundo a su alrededor empieza a cambiar. La ciudad crece más cerca, el movimiento se concentra en su base, y la fortaleza se convierte en una presencia constante en la vida cotidiana, no solo militar. El castillo de Edimburgo tomó forma como fortaleza real en el siglo XI, probablemente bajo Malcolm III. Entonces, rey de Escocia, construido para dominar la roca y defender el creciente asentamiento de abajo. Quien controlaba esta roca, controlaba la ciudad bajo ella. Durante siglos, el castillo de Edimburgo estuvo en el centro de las luchas políticas y militares de Escocia. Para cuando llegamos al 1700, el castillo ya tenía cientos de años. Había sido asediado, dañado, reconstruido y disputado repetidamente, cambiando de manos más a menudo que casi cualquier otro lugar en Escocia. Para la mayoría de la gente que vivía allí, el castillo significaba rutina, guardia, mantenimiento y mucha espera. Por supuesto que aquí sucedió historia importante, pero la mayoría de los días probablemente eran simplemente muy largos y muy aburridos. Y cuando finalmente te mueves dentro de los muros, la perspectiva cambia. La altura y la escala desaparecen, reemplazadas por espacios cerrados donde el castillo no es solo un símbolo, sino un lugar donde la gente vivía, trabajaba y ejercía el poder desde dentro. Si la bandera de la Unión te parece un poco extraña, no lo estás imaginando. Así era antes de que Irlanda estuviera representada, cuando la Unión solo reflejaba Inglaterra y Escocia. Eso es todo sobre el castillo de Edimburgo por ahora, pero quédate hasta el final y te mostraré cómo luce hoy. Pero por ahora, quiero alejarme de la roca y seguir la ciudad cuesta abajo hacia otro edificio que moldeó Edimburgo de forma igual de profunda, pero muy diferente. Este es el otro extremo de la columna vertebral de Edimburgo, el Palacio de Holyrood. El sitio comienza como una abadía real en el siglo XII.
fundada bajo el rey David I, y con el tiempo se convierte en la principal residencia real de Escocia en la ciudad. Para el 1500, aquí es donde los reyes y reinas se quedan cuando están en Edimburgo. Para el 1700 sigue siendo la residencia real oficial en Escocia, aunque se usa mucho menos que antes, después de que la unión de las coronas y el Parlamento, en 1707, trasladara el poder real al sur, a Londres. Esta entrada alguna vez estuvo aquí, como parte del Palacio de Holyrood, originalmente construida a principios del 1500 como la entrada formal al recinto real. La puerta original fue demolida en 1753, y solo sobreviven fragmentos de ella entrelazados en los edificios alrededor del juzgado de la abadía hoy. Es extraño pensar cuánta gente pasó por este punto exacto cuando hoy es fácil caminar sin darse cuenta de lo que estuvo aquí. Y al estar aquí ahora, queda claro que este extremo de la ciudad nunca estuvo pensado para sentirse sellado. Comparado con el castillo, todo aquí se siente más plano, más abierto y mucho menos defensivo. No era una última línea de defensa. Era un lugar para la vida de la corte, la ceremonia y el gobierno, situado justo en el borde de la ciudad y el campo más allá. La abadía de Holyrood fue construida originalmente como un monasterio agustino y centro religioso estrechamente vinculado a la corte real. Durante siglos sirvió como lugar de culto, entierro y ceremonia, sentada justo al lado de lo que luego se convertiría en el palacio. Para finales del 1700, la abadía de Holyrood ya no era una iglesia en funcionamiento. Después de la Reforma cayó en desuso y para el siglo XVIII quedó abierta al cielo, desmoronándose lentamente junto al palacio. Aquí es donde realmente se desarrollaba la vida real. Los consejos se reunían, se negociaban alianzas y continuaban las rutinas diarias, a solo un corto paseo de las calles del casco antiguo. Puedes sentir la diferencia inmediatamente. Menos fortaleza, más residencia. Si quieres ver lo que queda de este lugar hoy, quédate hasta el final y te mostraré algunas vistas actuales. Desde el 1700, el castillo de Edimburgo ha sido muy reconstruido y remodelado, dejándolo luciendo muy diferente del pasado. Hoy sobrevive como el símbolo histórico más poderoso de Escocia. Lo notable de este patio es lo poco que ha cambiado. La disposición y los edificios de piedra circundantes son en gran medida los mismos que eran en el 1700 con reparaciones en lugar de reconstrucciones importantes. Es uno de los pocos lugares en el castillo donde el pasado todavía se siente físicamente intacto. Edimburgo es una ciudad moldeada por capas en lugar de reemplazo. En lugar de borrar todo, cada generación construyó sobre lo que ya estaba aquí, dejando rastros de diferentes siglos presionados juntos. Por eso el pasado nunca se siente lejos. Todavía es parte de la forma cotidiana de la ciudad. Y eso ha sido posible gracias a la cooperación, al trabajo conjunto de generaciones que respetaron lo construido antes mientras avanzaban hacia el futuro. Gracias por acompañarme en este viaje. Lo que muchos no saben es que el Edimburgo del 1700 no solo estaba apiñado horizontalmente, sino que creció de una forma que no tiene equivalente en casi ninguna otra ciudad europea de su época. Cuando el espacio en el suelo se agotó, los edificios simplemente siguieron subiendo. Y no hablamos de 3 o 4 plantas. Algunos edificios en la Milla Real alcanzaban 10, 11, incluso 12 pisos de altura. Eran estructuras de piedra estrechas y oscuras que hoy llamaríamos rascacielos primitivos, pero en su momento eran simplemente la única solución posible. Familias enteras vivían apiladas unas sobre otras, compartiendo escaleras interminables y patios interiores apenas iluminados. Cuanto más alto vivías, más pobre eras. Los ricos ocupaban las plantas bajas, cerca de la calle y del aire fresco. Los pobres subían y subían hasta los áticos, donde el techo se inclinaba y el aire apenas circulaba. Estos edificios tenían un nombre. Se les llamaba lands, tierras en español, pero no porque tocaran el suelo, sino porque cada uno funcionaba casi como un pequeño territorio vertical, con docenas de familias coexistiendo en un solo bloque de piedra. Imagina despertar cada mañana en el piso 11,
bajar por escaleras de madera gastadas en la penumbra, cruzarte con vecinos que apenas conoces y salir finalmente a una calle tan estrecha que los edificios de enfrente casi tocan el tuyo. Ese era el día a día, y aunque suene claustrofóbico, también había algo profundamente humano en ello. La gente se conocía, se ayudaba, compartían problemas, chismes, comida cuando hacía falta. La vida estaba comprimida, sí, pero también entrelazada de formas que hoy hemos perdido un poco. Y luego estaba el tema del olor, porque vivir tan apretados tenía consecuencias que iban más allá de lo arquitectónico. No había alcantarillado como lo entendemos hoy. Las aguas residuales, los desperdicios, todo terminaba en la calle. Cada noche, después de las 10, se escuchaba un grito repetido desde las ventanas superiores. Gardez l'eau, una deformación del francés Gardez l'eau, cuidado con el agua. Era la señal de que alguien estaba a punto de lanzar un cubo de desechos desde arriba. Si estabas caminando por la calle a esas horas, más te valía estar atento o correr el riesgo de recibir algo muy desagradable encima. Por la mañana, los trabajadores municipales pasaban limpiando lo que podían, pero el olor nunca desaparecía del todo. Se quedaba ahí, parte de la atmósfera de la ciudad, algo con lo que la gente simplemente aprendía a vivir. Pero lo curioso es que incluso en medio de esa densidad y esa suciedad, Edimburgo era una ciudad culturalmente vibrante. A finales del 1700, justo cuando la ciudad nueva empezaba a tomar forma al norte, el casco antiguo seguía siendo el corazón intelectual de Escocia. Aquí vivían filósofos, escritores, médicos, abogados. La ilustración escocesa no ocurrió en salones limpios y espaciosos. Ocurrió aquí, entre callejones oscuros y tabernas llenas de humo. David Hume caminaba estas mismas calles estrechas. Adam Smith daba clases no muy lejos. Había una energía especial en el aire, una mezcla de pensamiento radical y tradición antigua que solo podía surgir en un lugar donde el pasado y el presente chocaban constantemente. Y esa tensión entre lo viejo y lo nuevo es precisamente lo que llevó a la creación de la ciudad nueva. A mediados del 1700, las autoridades de Edimburgo se dieron cuenta de que la situación en el casco antiguo no era sostenible. La ciudad estaba literalmente desbordándose. Las enfermedades se propagaban rápido en espacios tan cerrados. Los incendios eran una amenaza constante. Y sobre todo, Edimburgo quería proyectar una imagen diferente. Quería ser vista como una capital moderna, ilustrada, digna de su creciente importancia en el mundo británico. Así que se tomó una decisión audaz. En lugar de seguir construyendo hacia arriba, se construiría hacia el norte, al otro lado del valle, donde alguna vez estuvo el Nor-Loch. Sería un experimento urbanístico sin precedentes, un intento de crear una ciudad completamente nueva desde cero, planificada con calles anchas, plazas simétricas y edificios uniformes de piedra clara. El diseño fue obra de un joven arquitecto llamado James Craig, que ganó un concurso público en 1767. Su plan era simple pero revolucionario. 3 calles principales paralelas, George Street en el centro, Princess Street al sur mirando hacia el castillo y Queen Street al norte. Entre ellas, calles más pequeñas formando una cuadrícula perfecta. Nada de callejones retorcidos. Nada de edificios apilados unos sobre otros. Todo abierto, ordenado, racional. Era la ilustración hecha piedra. Y funcionó. Para finales del siglo XVIII, la ciudad nueva estaba atrayendo a las familias más ricas de Edimburgo, que abandonaban sus casas en el casco antiguo para mudarse a estas nuevas direcciones prestigiosas. Por primera vez en siglos, tenían espacio, tenían luz, tenían jardines privados y vistas despejadas. Pero lo fascinante es que el casco antiguo no desapareció. No fue demolido ni abandonado del todo. Simplemente cambió de función. Se convirtió en el lugar donde vivían los trabajadores, los artesanos, los comerciantes más humildes. La vida siguió allí, ruidosa y desordenada como siempre. Mientras que al norte, la nueva élite de Edimburgo empezaba a construir una identidad diferente. Es casi como si la ciudad se hubiera dividido en 2 versiones de sí misma. Una mirando hacia el pasado
la otra hacia el futuro. Y las dos coexistiendo, conectadas por ese puente que cruzaba el antiguo valle del Norloch, un puente que literalmente unía dos mundos. Hoy, cuando caminas por Edimburgo, todavía puedes sentir esa división. El casco antiguo sigue siendo oscuro, vertical, lleno de historia apretada en cada piedra. La ciudad nueva sigue siendo espaciosa, elegante, ordenada. Y entre las dos, los Princess Street Gardens, el espacio verde que ocupa donde alguna vez estuvo ese lago fétido y olvidado, es un recordatorio perfecto de que las ciudades no son estáticas. Cambian porque la gente cambia, porque las necesidades cambian, porque en algún momento alguien decide que las cosas pueden ser diferentes y se atreve a imaginar algo nuevo. Edimburgo no borró su pasado para avanzar, lo conservó, lo respetó y construyó algo nuevo al lado. Y eso, en el fondo, es una lección que va mucho más allá de la arquitectura. Nos dice que podemos honrar de donde venimos mientras creamos el lugar donde queremos estar, que no tenemos que elegir entre historia y progreso, que ambos pueden convivir, enriquecerse mutuamente y darnos una perspectiva más completa de quiénes somos.